Qué maravilla, qué emoción. Estoy muy contento de poder empezar este primer podcast del gozo, este primer episodio que quise compartir específicamente sobre los retiros de la oscuridad, porque son cosas que nunca han pasado en el habla hispana, al menos un retiro de oscuridad taoísta, de la manera en que es guiada por el Universal Healing Tao System del linaje del Gran Master Mantak Chia, y también porque voy a compartir cosas que nunca se han hablado en el habla hispana. Entonces quise empezar pero así derecha la flecha, totalmente entregado a poderte dar lo más, creo, actualizado, lo más novedoso, lo más único, lo que está siendo ahorita la mayor plenitud, expansión de mi vida y que me está llenando el corazón de gratitud, para que tú puedas ver el potencial de lo que está sucediendo, porque son cosas maravillosas, gloriosas, técnicas alucinantes, que cuando yo llegué a Tailandia la primera vez para conocer esta parte, yo ya era experto en las artes amatorias taoístas, ya tenía un diplomado creado, el diplomado de sexualidad sagrada y plenitud, pero literalmente a mí constantemente le cuento a mi gente que sentí la imagen como de un paraguas que se abre. O sea, yo venía por un caminito y de repente llegué a Tailandia a conocer las técnicas más elevadas, el retiro de oscuridad, y sentí que se me abrió ese paraguas y todo un mundo nuevo, maravilloso, que nunca ha sido explorado ni enseñado en el habla hispana, y por eso lo quiero ir trayendo a ti cada vez más, cada vez más, cada vez más. Quisiera presentarme para poder abrir este primer episodio del podcast del gozo, porque pues quiero que me conozcas un poco más, quiero que sepas un poco más quién soy yo, quiero seducirte, quiero traerte a este estilo de vida maravilloso, glorioso. Quiero que sepas que hay un ser humano detrás de todo esto que está sucediendo y que yo, así como tú, he atravesado muchísimas oscuridades, muchísimos conflictos, traiciones, rupturas de pareja, violencia, abandonos, negligencias y un montón de cosas más que ya te voy a ir contando. Lo primero que te quiero contar de mí es que yo nací, cómo llegué a este mundo, ¿no? Porque hace poquito yo fui a una tierra que es muy mística y muy mágica. Todo esto tiene relación con la oscuridad, ¿eh? No voy a salir del tema. Una tierra muy mística que es una tierra maya que se llama Izamal. Yo llegué ahí de noche y fue glorioso ver un pueblo colonial habitado con un montón de pirámides alrededor. Entré a un hotel y el hotel tiene una pirámide, ¿no? Y tenía un centro ceremonial, el hotel. Al ladito empecé a caminar y a unos metros había otro centro ceremonial. Y yo dije, ¿qué es este lugar? Es alucinante, porque ahí duermes. O sea, ¿cuántas veces has dormido en un sitio arqueológico, no? En México, por lo general, entras y te tienes que salir. Entonces yo quedé totalmente fascinado con Izamal, porque además cuando llegamos una semana antes habían descubierto una noria debajo del templo principal de Izamal, donde estaba el templo principal, porque cuando llegaron los españoles Izamal ya estaba completamente deshabitado. Entonces pues ellos dijeron, pues aquí está perfecto, vamos a fundar aquí nuestro pueblo, y ahí fundaron su pueblo colonial. En la pirámide principal ellos la destruyeron, como era su costumbre, para esas mismas piedras volverlas a usar para construir su templo católico cristiano. Justo ahí debajo de ese templo católico cristiano es donde estaba la pirámide principal de Izamal, y debajo es que encontraron una noria unas semanas antes de que yo llegué, lo cual quiere decir que había un cenote, un lugar oscuro completamente por debajo de ese templo. Entonces yo dije, oh my God, los que entramos a la oscuridad, no es nada más una especulación científica, no es nada más, ay, me imagino que bla, 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 bla. Sabemos que si hay un templo en un lugar donde hay, o sobre un lugar en el que hay oscuridad total, pues hay algo mágico ahí. ¿Por qué? Porque en la oscuridad producimos DMT, cuando estamos varios días, dimetiltriptamina, la llamada molécula del espíritu, de manera completamente natural. Entonces dije, bueno, los mayas, también por el símbolo que ellos tienen muy parecido al tai chi, al yin yang taoísta, tiene una parte luminosa, una parte oscura, y están en equilibrio. Parece que ese es el diseño que se respeta también en los templos ceremoniales mayas.
Pareciera, yo no soy arqueólogo, no pretendo serlo, pero yo dije, voy a dormir por primera vez en un sitio arqueológico. Dormí ahí y cuando amanecí el día siguiente me llegó un mensaje que te quiero compartir. El mensaje fue, no es cierto que es la primera vez que duermes en un sitio arqueológico, tú toda tu vida creciste en un sitio arqueológico. Resulta que aquí en Morelia, en la zona le llaman la Loma de Santa María, por donde hoy están unos hospitales, unos cafés, entre Camelinas y Vicente Santa María, Virrey de Mendoza. Toda esa zona de Camelinas hacia el norte, hacia el sur, perdón, hacia arriba en la montaña, y hacia el norte, hacia abajo, hacia la Félix Ireta, ahí es donde yo crecí, y ahí es donde estaba toda esa zona arqueológica. Resulta que yo crecí en una zona arqueológica y que ahí dormí durante años y años y años, nutriéndome inconscientemente de esta energía prehispánica. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo vine a este mundo, mi mamá estaba bajo cierto tratamiento que se supone que no tendría que quedar embarazada, ¿no? Va al doctor y el doctor le dice, usted no se preocupe, señora, sígale con el tratamiento, ¿no? Sigue tomando sus tratamientos y demás, vuelve a tener un problema, vuelve a ir con el doctor y el doctor le vuelve a decir, no se preocupe, señora, siga con el tratamiento, ya sabemos el discurso médico imperante, cómo llega a funcionar a veces, ¿no? Mi mamá le comenta esta situación a una vecina y la vecina le dice, oiga, ¿por qué no va aquí con doña Julia? Teniendo este contexto de que yo crecí y nací en un contexto prehispánico o de un sitio ceremonial prehispánico. Vamos con doña Julia, ella es una señora purépecha, es una curandera muy buena, seguro que te va a poder ayudar. Ahí va mi mamá y le dice doña Julia, a ver señora, ¿qué tiene? No, pues me pasó esto y esto, los médicos me dicen tal, ok, ya ver, acuéstese. Y me cuenta mi mamá que doña Julia, en cuanto le toca el vientre, le dice, señora, pues cómo no va a estar así, aquí está el chiquillo. Entonces mi inconsciente, o mi energía, como le quieras llamar, está marcada por las medicinas tradicionales, por lo alternativo, porque fue lo que primero me dio, lo que primero legitimó mi existencia, mi historia, y en ese sentido, no solo ese sitio ceremonial que tenía influencia teotihuacana, sino también la cultura purépecha, que mi mejor amigo fue purépecha, y pues siempre le voy a estar muy agradecido, muy honrado a esa cultura. Tiempo después fui a visitar a doña Julia para agradecerle cuando tomé conciencia de todo esto. Desafortunadamente ya había muerto, pero me contaron sus hijos y sus nietos que ella era curandera, que curaba de empacho, que curaba del mal de ojo, que era partera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese contexto es que yo llegué. Me puse a investigar entonces qué onda con Teotihuacán. Resulta que en Teotihuacán también hay un lugar en donde ellos se metían a la oscuridad. Qué cosa más curiosa, ¿no? Ellos debajo del templo de Quetzalcóatl también tenían un sitio, un túnel que encontraron apenas hace pocos años. Yo de hecho le escribí al arqueólogo que descubrió esto para que se viniera a mis retiros de oscuridad, diciéndole, mira, para que veas que descubriste, mi buen, que no nada más tengan la información científica, el hallazgo arqueológico, sino que veas dentro de ti qué es lo que ellos hacían, qué es lo que ellos experimentaban, o ellas, ¿no? Porque también encontraron debajo de ese túnel esculturas femeninas. Es un túnel debajo del templo del Quetzalcóatl que recorre algunos metros, no recuerdo exactamente cuántos, pero justo al llegar debajo del templo, al centro, justo debajo del templo de Quetzalcóatl, encontraron una cámara, como una sala, con guardianes hombres, esculturas de guardianes hombres y mujeres, tapizada de pirita, que es una piedra, es un cuarzo, que cuando bajaban por ellos con antorcha, pues entonces se veía toda la luz como si fueran estrellas, ¿no? Pero para ese momento, te lo aseguro, ya ni era necesario. La gente que está en la oscuridad por más de 9 días, segrega una cantidad de DMT que vuela a las estrellas. Entonces, ¿qué quiere decir Teotihuacán? Lo que dice este arqueólogo es que quiere decir el lugar donde hombres se convierten en dioses, el lugar donde mujeres se convierten en diosas. Vamos a ampliarlo también. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la oscuridad generamos la molécula del espíritu, DMT. Por eso es una molécula, es algo físico, es la unión del cielo y la tierra.
Por eso es en el templo de Quetzalcóatl que decidieron construir eso. Recordemos que Quetzal es un ave con plumas que va en el aire y el Cóatl, la serpiente que está arrastrándose sobre la tierra, la unión del cielo y la tierra. En este templo es que se conjuntaban la unión de la luz y la oscuridad, la unión de la vida y la muerte, porque resulta que el DMT lo producimos al momento de morir. Y entonces ahí sucedían toda esta unificación de los opuestos, que es justamente lo que hacemos en el taoísmo en esos niveles más avanzados. Le llamamos la serie de Kan y Li, para que ya lo vayas sabiendo, conociendo y teniendo en cuenta. Cuando yo llegué a Tailandia, descubrí todo este mundo nuevo, de estas series maravillosas, mágicas, son unas técnicas increíbles, gloriosas, dichosas, pero realmente que te vuelan la tapa de los sesos para poder conectarte directo con el espíritu y hasta el centro de la tierra, e incluso más allá del centro de la tierra. Cuando yo pude conocer todas estas técnicas, pues quedé totalmente fascinado, encantado, enamorado y dije, esto lo tengo que vivir no solo una vez en la vida, sino que lo requiero hacer mi estilo de vida y certificarme en estos niveles. Cuando yo estaba dentro de la oscuridad, junto con Mantak Chia, que es una leyenda viva, ese maestro, a él le preguntaron adentro, ¿quién es el próximo Mantak Chia en la oscuridad? Ya llevamos 7, 8 días, ya estábamos viendo un montón. Para el día 7, 8 estás en una etapa que se llama 5-meo-DMT, de la síntesis de todas estas sustancias que se van creando en tu cuerpo, en tu cerebro, glándula pineal, pituitaria, etc. ¿Quién es el próximo Mantak Chia? Le preguntaron. Y él dijo, todos ustedes, certifíquense, llévenselo, enseñen esto a su gente. Eso me quedó resonando de manera muy fuerte y me quise comprometer a poderlo hacer. Por eso hoy estoy aún en todos estos procesos de certificación. Son 9 diferentes niveles, no solo en la sexualidad sagrada, sino lo que viene después de la sexualidad sagrada. En estas prácticas más elevadas que se hacen en la oscuridad, son 9 diferentes niveles, cada uno se enseña en una semana diferente. Entonces hay todo un camino enorme que te digo que descubrí, como un paraguas que se abre a todo un mundo nuevo, que abre todo un mundo nuevo de prácticas, conocimientos, maestros. Entonces he estado trabajando en estas certificaciones, en estos cursos, en estas lecturas para podértelas compartir y poder empezar aquí en este podcast, donde te voy a estar también respondiendo algunas preguntas que me hacen muy comúnmente la gente, tanto alumnos como amigos, como gente en redes sociales, sobre los retiros de oscuridad, porque es algo que está cada vez más expandido, cada vez más estudiado. La doctora Tara Swart, que ha estudiado, ella es hindú, es india, del país de la India, y ella creció con una familia de la India, con costumbres de la India, pero en Inglaterra estudió medicina en una universidad con formación científica occidental, y todo el tiempo ella se enfrentó con este choque entre su cultura oriental y la cultura occidental que ella estaba aprendiendo. Entonces se ha dedicado mucho a estudiar desde la neurociencia muchos de los fenómenos espirituales, como la meditación, la manifestación, etcétera, etcétera. Y ella muestra un interés que todavía no tiene muy desarrollado en las experiencias cercanas a la muerte y en los retiros de oscuridad. Cada vez más vas a escuchar de los retiros de oscuridad, porque es una tradición que se está renovando, renovando y renovando, porque es algo que antecede incluso al ser humano. El Homo naledi, que existió 200,000 años antes que el ser humano, ya se metía a la oscuridad a hacer rituales de pasaje, de muerte, hacían obras de arte ahí, y esto viene desde antes, por supuesto, de que Jesús se metiera a la cueva a resucitar, antes de que Mahoma recibiera la primera revelación en una cueva del Corán, antes de que el Buda se metiera a la cueva, a la oscuridad. Todo esto es antes que el taoísmo, antes que los mamíferos que ya se metían en la oscuridad para sanarse cuando se enferman, antes que el sapo y que el bufo alvarius cuando se meten a la oscuridad para generar mucho DMT, y eso es lo que se fuma la gente. Viene antes del ser humano, antes de los mamíferos, antes de los reptiles, antes incluso de la vida. Esta es una tradición muy, muy
muy antigua. ¿Por qué digo antes de la vida? Porque la oscuridad existía antes que el Big Bang, antes que todo aquello que pudiera existir. Cada vez se va a despertar más, cada vez va a haber más de esto, y por eso te quiero estar contando, porque lo que sucede en estos niveles de conciencia es lo mismo, muy parecido a lo que sucede con la ayahuasca, el sapo, el bufo, la shanga, la yurema y demás sustancias de moda, pero sin absolutamente ninguna sustancia externa, sin drogas, sin venenos, de una manera completamente natural. Es una experiencia sana, es una experiencia segura, es una experiencia gloriosa, trascendente, que es un entrenamiento para la muerte. ¿Ok? Eso es muy importante que tú lo sepas, porque mueres sin morir. Cuando puedes enfrentar este momento de muerte sin morir, pero de una manera gloriosa, te cambia la vida por completo. Porque estás recibiendo mensajes, valoras tu vida como nunca. Toda la gente que vive experiencias cercanas a la muerte les cambia la vida por completo, valoran mucho más lo que tienen, regresan totalmente vulnerables, sensibles, en un estado de asombro y apreciación absolutos de la vida, como en la película de Disney de Soul, o como en la película de 30 minutos en el cielo, o como muchos de estos documentales sobre experiencias cercanas a la muerte. Sucede exactamente lo mismo cuando estamos varios días en la oscuridad. El cuerpo, nuestro sistema como que dice, ay, esta persona pues ya se murió, ahí le va la química de la muerte. Y entonces empieza a sintetizar todo este proceso de melatonina, de tanto estar en la oscuridad. La melatonina, acuérdate que es la hormona de la oscuridad. Y toda esa melatonina al día 3 se empieza a sintetizar en pinolina, al día 6, 7 esa pinolina se empieza a sintetizar en 5-meo-DMT, y al día 9, al día 12 aproximadamente, o de ahí en adelante, todo ese 5-meo-DMT se transforma en dimetiltriptamina DMT, la molécula del espíritu. Cuando yo viví estos estados en Tailandia, la primera vez que entré a la oscuridad, que ahora ya he entrado varias veces, he estado contando, no estoy seguro si ya han sido 10 o 12 veces, pero lo voy a seguir haciendo porque ya tengo acceso a eso, decidí hacer de esto mi estilo de vida. Pero la primera vez que lo viví fue algo glorioso, maravilloso. Los primeros momentos fueron la peor oscuridad de mi vida, porque fue revivir, como recapitular todos los momentos traumáticos, dolorosos, difíciles, las heridas emocionales, toda mi oscuridad. Una pregunta que me han hecho mucho es, ¿hablas de la oscuridad solamente física o también de una oscuridad como concepto? No sé exactamente a qué se refiere con oscuridad como concepto, pero sí te puedo decir que sí es una oscuridad física, pero que te lleva a revivir también tu oscuridad interna. Porque cuando tú duermes, usualmente empiezas a segregar melatonina para poder dormir. La melatonina hace que tu sistema pueda dormir, descansar, y te lleva directamente al sueño y a poder desconectarte. Cuando abres los ojos, toda esa melatonina se sintetiza en serotonina. Pero cuando abres los ojos y no entra luz, entonces se sigue produciendo más melatonina, más melatonina, más melatonina. Imagínate así 3 días produciendo más melatonina que cuando duermes. Quizás 6 veces más que cuando duermes, porque produces de 2 a 5 gramos de melatonina cuando duermes. Y cuando estás en el retiro de oscuridad, después de 3 días, estás produciendo quizá 30 gramos de melatonina. Es una situación muy extraordinaria que te hace vivir estados de conciencia en el que estás despierto o despierta, pero produciendo más melatonina que cuando duermes. Imagínate eso. Entonces te llegan muchísimas imágenes oníricas, imágenes que no entiendes qué están pasando, y entonces se empieza a borrar la frontera entre el consciente y el inconsciente, lo cual es algo totalmente fascinante y maravilloso, porque es una oportunidad gloriosa y maravillosa para que te puedas conocer. Te puedes ver como eres, sin máscaras, con todo cuanto tienes dentro de ti. Es la oportunidad perfecta e ideal para amarte, para abrazarte con todos tus conflictos, con todas tus heridas, con todos aquellos
problemas que no has querido abrazar ni ver. Por eso decía Eva Pierracos, no temas el mal, porque te viene a bendecir. O como decía el poeta místico sufí Jalaluddin Rumi, lo que te daña, te bendice. Tu oscuridad es tu vela. Si tú entras a esta oscuridad, realmente tienes la oportunidad de iluminarte, porque logras unificar todo cuanto eres, todas tus heridas, todos tus traumas. Y fue lo que yo viví la primera ocasión en la que entré. Y me fue muy difícil porque había gente de muchos lados del mundo, de la India, de Arabia Saudita, y no hay un acompañamiento emocional allá, que es algo que yo ya empecé a hacer aquí en el Retiro de Oscuridad en México, porque sin duda que es vital y fundamental poder acompañar emocionalmente a la gente que está atravesando su peor oscuridad. Entonces es algo que yo he estado haciendo, que ha funcionado maravillosamente con la gente que ha venido, para poderles dar esta contención y acompañamiento, y que puedan abrazar cuando son, verlo y poder realmente vivir un estado amoroso de decir, ok, ya ve que tengo este problema y este otro, ahora lo abrazo, lo vivo y lo puedo amar. Por eso decía Rabia, la poetisa mística sufí, pude nacer cuando todo cuanto alguna vez temí, le pude amar. Pude nacer cuando todo cuanto alguna vez temí, le pude amar. Eso es el retiro de oscuridad. Entras a ese estado para poder amar todo cuanto has temido, para poder renacer, porque después de morir sin morir, lo que toca es renacer, reiniciar, reconfigurarte, ya que vas a los mundos mágicos, visitas los planetas, las estrellas, porque con el DMT se ha visto que muchos de estos chamanes del sur de América, del Amazonas, viven estos desprendimientos del cuerpo. De hecho, la palabra ayahuasca viene de este idioma, no recuerdo bien si es el idioma ananeroca, que quiere decir el río en donde las almas limpian sus pecados. Es la enredadera del río celestial, porque ahí las almas, después de morir, limpian sus pecados para poder ingresar hacia la eternidad. Qué coincidencia que la gente que trabaja el DMT en Sudamérica coincide con la gente que trabaja el DMT en China, ¿no crees? Con el taoísmo. Porque en el taoísmo lo que hacemos es entrar a la oscuridad para entrenarnos en las técnicas más elevadas, que son de la inmortalidad. ¿Cómo sucede esto? Tenemos estos dos señales, tanto del taoísmo como de las culturas sudamericanas, indígenas, del Amazonas. Hablan de inmortalidad, una vida después de la muerte. ¿Qué sucede con las experiencias cercanas a la muerte? Pues exactamente lo mismo. Reportan las mismas situaciones que las personas que viven DMT. Una sensación de mucho amor, una sensación de mucha plenitud, luces, túneles. Yo me acuerdo mucho que en Tailandia había un túnel así glorioso y maravilloso que me invitaba así a decir, ven, pásale, transítame. Y como en Tailandia estás en un estado de éxtasis tremendo, pues puedes atravesar agujeros de gusano, túneles y un montón de cosas maravillosas. En un estado consciente, sin meterte absolutamente nada, en un éxtasis completamente naturalizado, ¿eh? Entonces eso te hace cuestionar mucho tu sentido de la realidad, ¿no crees? ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es ese concepto de realidad que tienes? Que termina en cuanto estás unas horas en la oscuridad, ¿no crees? ¿No te parece que es una arbitrariedad llamar realidad únicamente a lo que sucede cuando tu cuerpo está en la luz? ¿Por qué no tomar en cuenta lo que sucede en el sueño o en la oscuridad? Porque aún en la oscuridad, sin sueño, suceden fenómenos muy parecidos. En las experiencias cercanas a la muerte es lo que se ha visto. Ha habido personas, el doctor Manuel Sanz Segarra describe una experiencia en donde él pudo atender a una persona que trabajaba en el hospital donde él estaba, también laborando. Los dos trabajaban en ese hospital. Esa persona clínicamente murió, diagnóstico de muerte, no tenía pulso cardíaco, no tenía actividad cerebral, se le acabaron los reflejos y estuvo varios minutos así.
Eventualmente esta persona regresó a la vida, pero el doctor Manuel Sanz Segarra le pregunta, le cuestiona qué fue lo que vivió, qué fue lo que pasó. Y esta persona le dice, pues mira, lo que sucede es que yo sentí que me salía de mi cuerpo, empecé a ver cómo ella trabajaba ahí, empecé a ver que esta persona y esta persona le empezó a decir nombres, exactamente qué estaban haciendo, qué instrumentos estaban cargando y demás. Pero también vio algo muy particular, que es que pudo ver qué estaba sucediendo más allá de la habitación en donde estaba ella siendo operada. Pudo ver qué era lo que sucedía, quién lo estaba haciendo, qué tipo de operación estaban llevando a cabo en ese momento. El doctor Manuel Sanz Segarra investigó en los registros del hospital y se dio cuenta de que efectivamente estaba sucediendo tal operación a través de tal persona, etcétera, etcétera. Testimonios como este encontramos un montón. Yo conozco al menos 3 personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que cuentan lo mismo. Sentí que me desprendí del cuerpo, empecé a ver luces, maestros espirituales me dijeron que no era mi tiempo, tuve que regresar, empecé a ver túneles, me llegaron muchas ideas, muchos mensajes de apreciación, vi a seres queridos. Y esto es lo mismo que me cuentan mis alumnos y mis alumnas de las prácticas más elevadas, es de los retiros de oscuridad. Pude ver a mi papá, que falleció, pude encontrarme con mi madre, que murió hace muchos años, etcétera, etcétera. Y esto es algo que sucede en las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo es que eso sucede? En el taoísmo lo que se dice es, bueno, pues tenemos un cuerpo de luz, un cuerpo de chi, que desprendemos a través de nuestra coronilla. Bueno, se puede desprender de varias formas, ¿no? A través de varios lugares. Pero en el momento de la muerte le damos luz. Cuando nosotros parimos a un ser humano, le damos luz por nuestro canal o por debajo de nuestro canal central, o sea, por la vagina, las mujeres, ¿no? Y el cuerpo de luz se le da a luz por arriba de nuestro canal central, por nuestra coronilla. Entonces ese cuerpo de luz, lo que hacemos en las prácticas taoístas es estarlo nutriendo con energía. Por eso la sexualidad sagrada. Por eso a esto le llaman prácticas más elevadas. Porque a través de la sexualidad sagrada es que empiezas a reunir y a no desperdiciar ni tirar esta energía para poderla reconducir hacia tu cuerpo de luz. Y ese cuerpo de luz es el que en las experiencias cercanas a la muerte empieza a ver qué está sucediendo aún sin tu cuerpo. Es el que empieza a ver qué sucede más allá en donde tu cuerpo físico no podría ver. En términos y en las experiencias de los chamanes del ayahuasca, del Amazonas, pueden desprenderse de su cuerpo para ver qué está sucediendo en lugares mucho más lejanos que en el que están en ese preciso momento. Bueno, entonces vamos a responder algunas preguntas, algunas preguntas que han estado comentando. Bueno, te quiero contar, antes de pasar a las preguntas, te quiero contar que en Tailandia hay ciertos niveles de todos estos temas en los que solo hay 6 personas certificadas en todo el mundo. Y yo conocí a 3 de esos, uno de esos es Mantak Chia. Conocí a otros 2 que son unos maestros maravillosos, Thomas Hicklin y Andrew Yang, que ellos son ahora mis maestros. Tengo la fortuna de estar tomando sesiones semanales con Andrew Yang. ¿Por qué te quiero contar de él? Porque es un maestro que te conté hace unos momentos, que son 9 niveles en los retiros, en todas las prácticas más elevadas y de lo que se practica en la oscuridad, cada uno en una semana. Hay 2 niveles de esos 9 que aún no se enseñan. Yo ya los aprendí todos, los que hasta ahora se han enseñado. Ya los viví todos en la oscuridad, los practiqué todos en la oscuridad. Tradicionalmente, así se tendría que hacer. Pero también hay quien decide enseñarlos en la luz. Yo próximamente voy a estar enseñándolos también en la luz para hacer un nuevo diplomado compartiéndote estas prácticas. Pero mi maestro Andrew Yang lo que hace es algo súper valioso y quiero darle mucho crédito y reconocimiento a él porque esos últimos 2 niveles no han sido enseñados y él está escribiendo los libros de esos 2 siguientes niveles que se les llama el vuelo extático, la unión el congreso del humano y lo divino y la reunión del cielo con la tierra. Esos son los 2 nuevos niveles que no han sido enseñados y que tengo la fortuna de que me los está
enseñando y compartiendo ya. Y por supuesto te los quiero estar enseñando y compartiendo a ti también. Son dos piezas fundamentales de todo el sistema taoísta de la autosanación, los sonidos curativos, la órbita microcósmica, quienes ya conozcan, la sexualidad sagrada, el Tantin Chikun, la camisa de hierro, etc. Esos dos vienen a mostrar un cierre también de todas estas prácticas más elevadas y es una labor súper importante, súper valiosa, única y que tengo el privilegio de estar aprendiendo directamente con él. Así que esperemos que muy pronto, él calcula que en unos 6 meses ya se publique ese libro. Solamente están en inglés todos esos libros. Te digo que todo este mundo no está nada traducido al español. Soy el primero hablando de todos estos temas en el habla hispana, así como guiando estos retiros. Entonces, ahora sí, vamos a responder alguna pregunta, porque me estuvieron mandando por ahí algunos audios, te quiero compartir algunos también. Esta pregunta la hace una alumna ya que vivió el retiro de oscuridad conmigo. Entonces, te quiero poner esta pregunta porque yo te acabo de hablar de los desprendimientos del cuerpo de chi, y ella se pregunta, en el nivel 2 de estos 9, ¿qué es lo que sigue? Entonces ella pregunta esto. Mi pregunta es, del video de Fusión 2, en el ejercicio del final, donde sacamos nuestro cuerpo de chi y transferimos los canales de empuje y de cinturón, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue de ahí? Entonces me encantó esta pregunta porque es una de las partes más fascinantes de estas técnicas más elevadas, el poder nutrir nuestro cuerpo de luz. Primero hay que sacar el cuerpo de luz y empezar a formarlo poco a poco. Después hay que transferirle canales de energía, que es lo que ella vivió apenas en el segundo nivel. Después empiezan a transferir órganos, yin y órganos yang, o sea, también vísceras acopladas. Se puede empezar a transferir la mente, se puede empezar a transferir lo que tú quieras. Eventualmente, uno de los niveles más elevados es poder transferir hasta tu cuerpo físico al cuerpo de luz. Esos son unos de los niveles de inmortalidad que Mantak Chia comenta que ya se ha visto que practican muchos taoístas. Y aquí en México se ha visto que también suceden. En los libros de Carlos Castaneda, Don Juan está con un maestro que se llama Genaro. Él realiza este nivel también. De repente, ¡pum!, se desmaterializa y materializa a voluntad. Puedes creer en esto o no, pero lo que sí se puede hacer, ese es un nivel muy elevado, pero lo que sí se puede hacer ya con ese cuerpo de luz es empezar a transferir tanto los canales de energía como los órganos, pero también después lo que se empieza a hacer con ese cuerpo de luz es expandirlo ya en el nivel de estos 9 niveles, en el nivel 5, que se llama Greater Canon Lee. Yo lo he traducido como la iluminación mayor del agua y el fuego. Ese es el nombre porque se unifican el agua y el fuego, todos los opuestos se unifican para poderte vivir en unificación total con el universo, en un estado de iluminación absoluta, indudable. Y en esa unificación, iluminación mayor del agua y el fuego, el nivel 5, lo que se empieza a hacer es que ese cuerpo de luz se empieza a hacer tan amplio como el sistema solar. En los primeros 4 niveles empiezas a disolver el cuerpo para que el cuerpo físico libere absolutamente toda tensión. La rendición total y absoluta a la nada para encontrarlo todo. El encuentro con la nada es el encuentro con la totalidad. En cuanto tú logras vivir estos estados y puedes conducirte hacia tu cuerpo de luz, ese cuerpo de luz, el cuerpo de chi, no tiene límites, ni de espacio ni de tiempo. No lo limita la materia. Entonces puedes expandirlo hacia todo el sistema solar y eventualmente hacia la estrella del norte, la cruz del sur, la osa mayor, y empezar a vivirte como lo que realmente eres, legítima hija del universo, legítimo hijo del universo, y lo sientes en tu cuerpo. Es un estado exactamente igual, paralelo, contradictorio, paradójico, pero unificado. Sientes todos los planetas en tus órganos, sientes todas las estrellas en tu cabeza, en tu sacro, los colocamos en lugares específicos,
y podemos colocarnos en esta unificación total con el universo en nuestro cuerpo, pero también sucede al revés. El cuerpo de luz está expandido totalmente al universo y sientes esa unificación total y absoluta. Eventualmente, lo que se hace es expandirte a todas las constelaciones y poderlas unificar en tu cuerpo y tú expandirte hacia todos los confines del universo hasta el punto en el que se llega a la unificación con la luz violeta oscuro del universo. La materia oscura, la energía oscura, que constituyen el 96% de la energía o de todo aquello cuanto existe en el universo. Por eso los indígenas del norte de América le decían el gran misterio, porque constituyen el 96% de todo aquello del universo. El gran vacío, le decían los chinos, el Wu Chi. Entonces hay que unificarse con ese gran vacío, y cuando encuentras esa nada, ese vacío, lo encuentras absolutamente todo. ¿Cómo se logra? Unificando todos los opuestos. Entonces vamos a una siguiente pregunta. ¿Cómo puedo convertir mi obscuridad en luz? ¿Cómo puedo transformar todas esas cosas que me molestan de quienes las veo o aquellos miedos más arraigados que tengo en mi linaje? Me encantó esta pregunta porque es algo que todos quisiéramos lograr, ¿no? Y por supuesto que una vez que lo logras, es una dicha enorme. Muchos de mis alumnos en el Retiro de la Oscuridad y alumnas me han preguntado, pero ¿cómo enseñas que el gozo y que la plenitud y que la dicha, y aquí adentro de la oscuridad estamos viviendo nuestros peores infiernos? Y le digo, pues es que de eso se trata, eso es el gozo. El gozo es este resplandecimiento de todo cuanto eres. Pero aún así, esto es bien importante, y nos lo dijo Mantak Chia cuando yo estuve en Tailandia, en el Retiro de Oscuridad, y fueron palabras que me resonaron muchísimo porque estoy totalmente de acuerdo con ellas y me alivianaron, no sabes cuánto. Una persona le preguntó, Master Chia, ¿cómo podemos hacer para ya superar todas esas heridas? Para ya dejar todas esas distracciones, para ya callar la mente para siempre, para ya no tener ningún tipo de conflicto. Y le dice Master Chia algo totalmente liberador. No se puede. No hay manera. Ya lo he intentado todo, ya lo he hecho todo. Créeme, no hay manera. Pero eso es el amor. Cuanto más intentemos huir de nosotros, menos amor nos vamos a tener. Porque vamos a estar huyendo de nuestras heridas. Niños desatendidos, niñas abandonadas, que seguimos sin voltear a vernos para sanarnos, para atendernos como necesitábamos. Entonces, antes de responder la respuesta, primero, no hay manera de borrar completamente las heridas. No hay manera de superar de una vez y por todas todos los conflictos y para siempre. No hay manera. De lo que se trata es de abrazar esas heridas con amor infinito y poderte unificar con todo cuanto eres. Dicho esto, lo que sí se puede hacer, y por eso, y esto comentó Mantak Chia también, por eso me encanta el Tao, porque es esta figura del yin y el yang, del Tai Chi, donde sí, ok, si hay mucha luz en el mundo, y ay, sí, luz, 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 pero también hay mucha oscuridad. Y no se trata, porque digamos que en el taoísmo está esta visión del círculo, como con estos dos pececitos, un yin y un yang. Y podríamos decir que en otras visiones espirituales pareciera que todo es luz y aquí abajo pareciera que está la oscuridad. Como si fuera un camino lineal, evolutivo, en donde ya superaste los problemas para siempre, ya superaste las heridas y nunca vas a volver a sufrir por nada. Eso es algo muy infantil para no sufrir las heridas infantiles. No te preocupes si vuelves a caer en esos problemas, es completamente normal, a todos nos pasa. Neurocientíficamente, cuando se hace una herida, cuando tenemos un problema, un conflicto, se crea una red neuronal de dolor, traición, abandono, negligencia, injusticia, humillación, lo que fuera. Y te lo vuelven a hacer, y te lo vuelven a hacer, y esa red neuronal se sigue fortaleciendo, hasta que se hace una autopista. Entonces tu cerebro va fácilmente por ahí.
¿Cuál es la alternativa? Empiezas a crear una nueva red neuronal en donde vas a abrazar a ese niño, esa niña interior, y le dices, hoy yo soy el adulto que te puede cuidar, atender, acompañar, como tú necesitabas cuando eras niño o niña. Hoy tengo todos los medios para darte toda esa independencia, autonomía, libertad, protección, empatía, lo que sea que hayas necesitado. Y entonces empiezas una serie de hábitos nuevos, porque no hay mejor sanación que la de la práctica. Eso te lo quiero decir también y que te quede bien claro. No hay mejor sanación que la de la práctica. Hay que hacer las nuevas cosas para que todas las células entiendan el mensaje. Ok, me apruebo, me amo, me abrazo, me doy besitos, me doy un amor infinito, me gusto, me piropeo, me reconozco, empatizo con mis emociones, escribo un diario emocional, lo que fuera. Me alejo de la violencia, mantengo a la gente que traiciona lejos de mí, cumplo mis acuerdos, cumplo mi calidad de vida, me protejo hoy como adulto para crear una nueva vía, una nueva red neuronal. Así es como la oscuridad se puede volver en luz, porque aquello que te daña te bendice. Así es como la oscuridad o como el dolor se puede convertir en sabiduría, como lo que te daña se puede convertir en una bendición. Porque entonces empiezas a crear una nueva red neuronal con mucho más amor, conciencia, empatía, reconocimiento, gloria, dicha, plenitud. ¿Por qué no? Iluminación. Y eso se vuelve en una bendición. Lo que te daña te bendice. Tus heridas son tus mejores aliadas. Porque esas heridas son las que te hacen crecer como absolutamente nada más. Por eso no hay que borrarlas, no hay que huirles. No hay que taparlas o callarlas, porque esa oscuridad es tu luz. Entonces, ¿de qué otra forma se puede convertir esa oscuridad en tu luz? Como ya te conté, cuando entras al retiro de oscuridad, estás después del tercer, cuarto día de estar completamente en la oscuridad. Me acuerdo una de mis alumnas ahora del día 4 me decía, Tao, ya no importa si abro o cierro los ojos, estoy viendo completamente todo en infrarrojo, como si fueran paredes infinitas, azules, rojas, violeta oscuro. Y entonces yo dije, esta señora ya se metió al estado de pinolina, ya está ahí. Y fue una de las que pudo conectar con ese estado de DMT, de conectar con la Madre Divina, con la Madre Universal, llámale como sea. Pero eventualmente estás en la oscuridad y no dejas de ver luz. ¿No te parece increíble? Entonces, cuando logras tú atravesar esas emociones, esos infiernos, cuando logras atravesar tus heridas, tus emociones, lo que más te duele, que te entregas a ellas, ojo, sin lastimar a nadie, sin violencia, entonces es que logras entrar a un estado de conciencia, de dicha y plenitud total y absoluta, porque ya no tienes resistencia. Véanse la película de El Topo de Alejandro Jodorowsky. Viene ahí un personaje muy interesante, que el topo es como un pistolero, digamos, del desierto, y se encuentra con un personaje que no importa cuánto le dispares, no se muere. Es una enseñanza muy bonita esa, porque él dice, yo soy inmortal o no me pueden matar, porque no ofrezco absolutamente ninguna resistencia. ¿Cómo puedes hacer que esa herida se convierta en luz, en bendición y sanación? No le ofrezcas resistencia. Flojita y cooperando, entrégate por completo. No se trata de estar 100% sanos, 100% conscientes, 100% iluminados, así como si ay, aquí todo es oscuridad, oscuridad, y de repente ya todo es luz, todo es luz. No, es el camino del yin y el yang. De repente es yin, de repente es yang. Dentro del yang hay yin, dentro del yin hay yang. Dentro de la oscuridad hay luz, dentro de la luz hay oscuridad. Es un camino más en espiral que lineal. Entonces no te resistas. Conforme más avances y más evoluciones, más tiempo va a pasar en que se te toquen las heridas infantiles y que te vuelva a doler todo, que como cuando eras niño. Va a pasar más tiempo porque la espiral va a ser más grande y cada vez te va a doler menos y a la vez te vas a salir más rápido de esa situación. Yo acabo de pasar recientemente por esta situación de una herida infantil muy profunda
pero también de una situación de violencia muy detestable, pero ya tenía muchísimos años que no me pasaba. Lo pude superar muy rápido, lo pude atravesar muy rápido por todas las herramientas que tengo. Y sí, eventualmente una de las creencias, esto te lo digo para que también tú cuando lo vivas lo evites, porque una de las creencias que yo tenía o que me estaba taladrando, ya sabes cómo nos pasa, a veces es una creencia que nos taladra la cabeza, me estaba taladrando el cerebro esa creencia de cómo puede ser que yo con este camino de conciencia, con todo lo que estoy haciendo, con todos mis logros, con todas las herramientas que tengo, me vuelva a meter a esta situación. Bueno, pues es que a todos nos pasa. El camino de evolución así es. No te preocupes. Sí es cierto que cada vez va a pasar en cada vez más tiempo, va a salir más rápido y va a doler menos, pero vas a volver a pasar. Nada, no es ni bueno ni malo. Sin juicio, simplemente flojita, cooperando, fluyendo. Ese es un entrenamiento maravilloso. No es el único, pero es un entrenamiento maravilloso que te recomiendo tener. Fluye en tus emociones, no le opongas resistencia. Cuando te des cuenta que quieres llorar o conectar con la furia o con la tristeza, o con la nostalgia o lo que sea, atraviesa esa emoción sin absolutamente ninguna resistencia. Y eso te va a ayudar muchísimo porque va a fluir y va a pasar más rápido. El problema está en cuando la detenemos. ¿De qué otra manera sucede esta unificación de la oscuridad y la luz? ¿Cómo podemos transformar ese miedo en valentía, por ejemplo? Hay muchas técnicas taoístas, estas ya son las que enseñamos dentro de los cursos. Hay muchas muy básicas, las de primerizas, son los sonidos curativos, la sanación emocional taoísta. Hay una que es menos conocida, pero que es de mis favoritas, que se llama Los 3 Fuegos y las 6 Direcciones, que enseño en mi diplomado de Sexualidad Sagrada y Plenitud. Y en el curso corto del Gozo del Corazón y en muchos otros cursos que doy. A veces lo hacemos también dentro de la oscuridad, en el retiro de oscuridad, porque hacemos prácticas todo el día. Bueno, no todo el día, sino todos los días. Yo les estoy acompañando en el retiro de oscuridad. No crean que se quedan ahí solos, no están aislados. Yo les voy acompañando constantemente todos los días. Y hay otras técnicas más avanzadas para esta sanación emocional y poderla convertir en luz, como la fusión de los 5 elementos, nivel 1, 2 y 3, sobre todo el nivel 1. En ese nivel 1 aprendes a que ya no tienes por qué sacar las emociones, sino que las guardas y las equilibras, las transmutas, las alquimizas dentro de ti para que no tires la emoción para que no tires la energía de esa emoción. Porque las emociones tienen muchísima energía. Tanto que guardan el secreto de muchísimas heridas tuyas. Tanto que a veces moldean tu cuerpo. Tanto que a veces conducen tu vida. Es súper importante conocer y entregarte a las heridas, verlas sin ningún miedo. El siguiente nivel emocional en este camino taoísta para poder convertir esos miedos en sabiduría, en valentía, voluntad, son las técnicas que ya les comenté más elevadas de la unificación, de la iluminación mayor, o bueno, de la iluminación del agua y el fuego. ¿Ok? Es toda una serie de la iluminación del agua y el fuego, la unificación de estos dos opuestos. Eso también te trae beneficios emocionales, porque al unificar opuestos, el agua y el fuego, ya es una técnica muy específica que requiere mucho tiempo de instrucción, entrenamiento, enseñanza y de seguimiento, porque es una técnica muy poderosa, muy, muy, muy poderosa. Pero cuando logras unificar esos opuestos, entonces todo aquello que considerabas oscuridad, o sea, es el matrimonio del infierno con el cielo, de la gloria con lo oscuro, con lo infernal. Lo que más te ha dolido, lo unificas con lo que más has disfrutado, y esa unificación de los opuestos es que lo que te permite crear algo nuevo. ¿Qué sucede cuando se unifica el agua y el fuego? Todos los que hemos calentado agua lo sabemos, todos los que hemos ido a un temazcal lo sabemos. En la unificación del agua y el fuego surge vapor. Entonces, cuando tú logras esta unificación de tus heridas, de tus miedos, logras ese vapor cuando lo unificas con la luz, con la gloria, con la dicha, con la iluminación, con la autoaceptación, con el integrar todas aquellas partes perdidas de ti misma, dejar de ser
una criatura castrada, un perrito castrado o una niña castrada y poderte unificar con todo cuanto eres y con todo cuanto sientes. Cuando logras eso, entonces dices, ok, ahora sí aspiro a unificarme con el universo. Porque ¿cómo pretendes unificarte con el universo si ni siquiera te puedes unificar contigo mismo o contigo misma? Entonces logras esa unificación, que es ese vapor, que es esa iluminación, y empiezas a limpiar tus órganos, y los órganos van liberando a su vez emociones, toxinas, conflictos, tensiones, etcétera, etcétera, y empiezas a llenar tu cuerpo de una plenitud increíble y maravillosa. Otra pregunta muy común que me hacen en redes sociales y que me parece increíble, pero tiene algo de cierto, pero lo primero que te voy a decir, la respuesta es no. La pregunta es, ¿hay experiencias de sexualidad sagrada en ese tiempo del retiro de oscuridad a la luz? De inicio te digo no, o sea, no creas que estas son orgías. Mucha gente escucha Cuarto Oscuro y se imaginan las orgías de los swinger o de los clubes gay o demás. No están mal, no las critico, pero no tienen absolutamente nada que ver con el retiro de oscuridad a la luz. Pero sí hay en cierta forma, o sea, en este retiro, primero te quiero aclarar bien, estás completamente seguro, estás completamente segura, nadie te toca, nadie me toca, nadie tiene por qué hacer nada de eso, tampoco es que esté prohibido, ¿no? O sea, hay parejas que van juntas y pues si quieren se pueden tocar, pueden hacer como quieran, pero no es lo que se promueve, no es el fin, no es el objetivo. Tranquilo, tranquila, estás seguro y segura. Algo que sí sucede en estas técnicas más elevadas del linaje taoísta del Universal Healing Tao System, del linaje del Gran Master Mantak Chia de Tailandia, que es donde estoy certificado, es que en esta unificación del agua y el fuego sí sucede que usamos la energía sexual para unificar el agua y el fuego, porque la energía sexual te unifica con un opuesto, ¿no? O te unifica con un otro que está más allá de ti. El deseo nos logra proyectar afuera de nosotros y también dentro de nosotros para poder unificar las partes perdidas o distantes unas de otras, ya sea dentro de nosotros o fuera de nosotros. Entonces, el momento de la unificación sí llega a tener un componente de deseo sexual, siempre y cuando hayas entendido ya el paso previo. Acuérdate que estas son las prácticas más elevadas. El paso previo, que yo tengo todo un diplomado para enseñar eso, el diplomado de sexualidad sagrada de plenitud, que dura 9 meses. Esto es todo un camino y un estilo de vida. No es nada más meterse a la ceremonia de ayahuasca, ya me pongo loco en 5 minutos o en 15 segundos como con el sapo, lo que fuera. No está mal, pero este es un camino de disciplina, es un estilo de vida, ¿ok? De prácticas, de cambiar concepciones, de ejercicios. Todo en este camino tiene una práctica. También la pregunta anterior, ¿cómo hacer que mi oscuridad se haga luz? ¿Cómo hacer que mi miedo, transmutar el miedo de mi linaje en bendiciones? Todo eso tiene prácticas. Yo te recomiendo, si aprendes algo en lo que no te dan la práctica o no te la van a dar, pues duda profundamente, porque la mente no sana a la mente. Requieres hacerlo desde el cuerpo. La neurociencia hoy ya lo demuestra. El cuerpo tiene 3 veces más maneras de influir en la mente que en la mente hacia el cuerpo. Entonces, mediante estas prácticas es que tú puedes en el cuerpo, porque esa unificación se da en el cuerpo, no en la mente, se da en el cuerpo. Si tú puedes integrar esa energía sexual, entonces vas a poder unificar los opuestos del agua y el fuego, como si estuvieran. De hecho, el fuego se puede asimilar a un dragón, entonces el fuego va debajo de un caldero, el agua va por arriba, entonces ahí es que se empieza a hacer esa alquimia y ese vapor. Pero también se puede pensar que el fuego es un dragón y el agua es un tigre, entonces como si estuvieran haciendo el amor el tigre y el dragón. Por eso en esta tradición taoísta, a los hombres que pueden decidir cuándo eyacular, una vez al año, una vez cada 5 años, a pesar de tener múltiples orgasmos todos los días, porque son hombres multiorgásmicos, a ellos se les llama
hombres dragón de jade. Y a las mujeres, su menstruación a voluntad, que son amantes inolvidables, que bendicen, que cuidan, que respetan, que aman, que sanan, que manejan el huevito de cuarzo, mujeres eyaculadoras, que viven múltiples squirts a voluntad, etcétera, sacerdotisas de las artes amatorias, se les llama tigresas blancas. Entonces, por eso el dragón y la tigresa se pueden unificar. También puedes verlo como la unión de esto que te decía, del infierno con el cielo, de tus peores traumas con tus mayores bendiciones. Y esa unificación lo que hace es que te da toda esta gloria, como te da una gloria increíble, hablando del vapor, la unificación del agua y del fuego, y la gloria increíble que te da cuando estás en una práctica sexual. Ha sido para mí todo un gusto estar aquí contigo. Te invito a que te inscribas, a que te suscribas. Espero que me sigas acompañando en estos episodios maravillosos que vamos a estar compartiendo cosas maravillosas, súper interesantes, donde les voy a estar compartiendo tanto música como meditaciones, prácticas, técnicas, historias, conversaciones. Va a haber muchos formatos diferentes para que te integres. Estoy muy contento de poderlo compartir contigo. Coméntame aquí qué te ha parecido todo esto, qué opinión te deja, con qué te quedas. Por favor, quiero leer tus comentarios, tu retroalimentación para ver qué sigo repitiendo, qué no sigo repitiendo, qué es lo que más te movió, con qué enseñanza te quedas. Escríbemelo aquí, por favor, para poderte leer. Suscríbete para que me sigas en esta creación del podcast del gozo y estés al tanto de los estrenos de los nuevos episodios, porque te voy a estar compartiendo cosas maravillosas, gloriosas, gozosas, plenas, de mucha sanación, de mucha plenitud, cosas increíbles que te van a encantar. Estoy muy feliz y muy contento de que estés aquí acompañándome. No te olvides de seguirme, de seguir las redes sociales de este podcast, de mis redes sociales también. Y si quieres unirte a la tribu, a los grupos, lo que a ti se te antoje, donde voy a estar compartiendo muchas prácticas, casi todas las semanas comparto prácticas gratuitas, comenta para poder estarte mandando toda la información, que te unas a la tribu del gozo, porque están pasando cosas maravillosas. Chao, mi querida tribu de inmortales, querida tribu del gozo. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. ¡Qué maravilla!